estar aquí hoy para poder alabarle, para poder aprender de su palabra y para darle toda la honra y la gloria solo a él. Vamos a orar para empezar. Santísimo Padre Celestial, soy tú, Señor, Padre bueno, Padre amado. Señor, tienes el poder para levantar, Señor, a todo aquel que está enfermo, a todo aquel que está necesitado, Señor. En esta hora, Señor, venimos ante ti, Señor, pidiendo que tú recojas nuestras mentes, Señor, Padre. Que tú sometas nuestros pensamientos, emociones y acciones a tu obediencia, Señor, Padre Santo. Oh, que tú tomes el control, Señor, de esta clase, de todas las clases dominicales, que está tu Espíritu Santo, hablando a cada uno de los maestros, Señor, Padre Santo. Te pedimos en esta hora, Señor, Padre Santo, que tú seas, Señor, Padre bueno, el que impacte nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para poder seguir creciendo y aprendiendo más y más de ti, Señor. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Solamente somos instrumentos en sus manos, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Padre Santo, Padre bueno, el que ministre cada mente, cada corazón. Yo simplemente soy un instrumento, Señor. Usted, Señor, se lleva toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, Padre bueno, Padre amado, Señor, porque solo usted la merece, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, perseverando, a seguir adelante, Señor, buscando y aprendiendo y creciendo en tu palabra, Señor. Echa fuera todo lo que no viene de ti en esta hora, Señor, Padre Santo, y ponemos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Amén. Él es bueno, es un Dios grande, bueno, maravilloso, misericordioso. Extiende su bondad cada día hacia la vida de nosotros, ¿verdad? Bueno, la semana pasada el pastor, ¿verdad? Abarcó los versículos de Santiago 5, 14, 15, quiso decir, pero no puedo llegar al 15. Voy a seguir con el 15 y el 16. Pero antes, vamos, ténganlo aquí, Santiago 5, ¿verdad? 15 y 16. Pero antes de entrar al contexto de estos dos versículos y desarrollarlo en sí, yo quise hacer, pues, yo puse en mi corazón, ¿verdad?, hacer primero como ampliar un poquito más el tema en cuanto a lo que es la oración y la importancia de la oración en nuestras vidas. Si ustedes han podido ver todos estos versículos que hemos estado dando y anteceden al pasaje, habla siempre de la oración. Inclusive Santiago 1 empieza, Santiago 1:6 cuando te dice, pero pida con fe, pero pida, ¿cómo te va a pedir? Orando. Entonces, todo esto, ¿verdad? Entonces yo lo quiero traer aquí ahora a introducir lo que es la oración. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos sumergimos en la Escritura, encontramos numerosos ejemplos de personas que oraban a Dios en diferentes circunstancias. Desde los salmos llenos de súplicas y alabanzas, perdón, hasta las intercesiones fervientes de los profetas. La oración tiene un lugar central en la vida del creyente, hermano. Es un recordatorio constante de que dependemos de Dios, que no es con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino que tenemos que tener esa dependencia total del Señor, de su necesidad, una necesidad de su guía, provisión y consuelo para nuestras vidas. Es lo que siempre tenemos que tener presente. Todos sabemos que lo más importante, mire hermano, cuando uno va a hacer una base o un fundamento, ¿verdad? Cuando queremos construir algo, los que son constructores, los que saben de esto, de materiales, de construcción, siempre van a escoger lo mejor, ¿verdad? Y quiere para que su estructura quede bien, quede firme, y quiere que todo esto, lo material, esté bien, que no se vaya a derrumbar con tormentas, que tengan unas buenas bases que puedan resistir fuertes vientos. Si ustedes a veces se ponen a ver, hay edificios que están hechos a base de terremotos, de temblores, de tormentas. Entonces, asimismo nosotros, hermanos, tenemos que construir una vida espiritual sólida. Una vida espiritual sólida para que estos fundamentos de nosotros no fracasen, no se derrumben. Cuando venga el viento, venga la tormenta, venga la tempestad, nosotros estaremos firmes porque sabemos en quién hemos creído. Y que tenemos un Padre que nos escucha por medio de la oración. Porque la oración es el medio directo, hermano, como nos podemos comunicar directamente con Dios. Acuérdense, hermano, cuando Él murió en la cruz, ese velo se rascó de arriba hacia abajo para que pudiera haber esa intersección directa con Él.
¿verdad? Ya no se acabaron los sacrificios, se acabaron las ofrendas que tenían que estar llevando porque ya el Señor abrió ese acceso directo, 24/7, hermanos. 24/7, entonces es una base fundamental, hermanos. Entonces, nuestra vida de oración, usted puede hacer oración de alabanza, de agradecimiento, de adoración, de petición, de intercesión. Hay muchas formas como podemos orarle al Señor, ¿verdad? Y cada una se manifiesta en las diferentes circunstancias que podamos estar pasando en nuestro caminar diario, ¿verdad? Como se acuerdan cuando el versículo dice, si alguno está alegre, cante alabanza, ¿verdad? Cuando decía el versículo que le antecedía a este, ¿verdad? Y si alguno necesita oración, llame a los ancianos, amén. Entonces, la oración nos mantiene conectados con Dios, ¿verdad? Y nos ayuda a darle la prioridad a Él. Jesús mismo nos dio un buen ejemplo sobre la importancia de incluir la oración en nuestro día a día. Él tomaba tiempo cada día. Hay muchos pasajes, ¿verdad? Yo traje aquí 3. Hermano Jonathan, léame Marcos 1:35. Hermana Norma, Lucas 5:16. Hermano Nehemías, Mateo 14:23. Comenzamos aquí, hermano Jonathan, Marcos 1:35. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Amén. Hermana Norma. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermano Nehemías. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él necesitó de la oración con su Padre Celestial. Él necesitó estar conectado con su Padre Celestial para poder seguir cumpliendo esa misión que se le había encomendado aquí en la tierra. Él lo necesitaba, hermanos. Si el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que darle esa importancia en nuestro día a día para poder seguir adelante? Son muchas las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. En realidad, sabemos que Dios es poderoso, nos escucha y está dispuesto a ayudarnos para que nos dé su paz, ¿verdad? Lo cierto es que hay muchos beneficios en la oración, beneficios espirituales, que es el principal, emocionales y físicos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo cuando desarrollemos los versículos. Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo escribe, oren sin cesar, ¿verdad? Usted tiene su tiempo de oración, ok, pero hay momentos que usted puede estar meditando en la palabra de Dios y puede estar también teniendo en su mente, si está manejando o está a solas o en un lugar esperando una cita, algo, lo que sea, usted puede estar en su mente allí, Señor, bendice a tal persona, Señor Padre, acuérdate, Señor Padre, lo ponemos en sus manos, sabemos que es tu nombre, Señor, sabemos que es tu voluntad, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Uno puede, eso es orar sin cesar, ¿verdad? Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Amén. Es parte de nuestras vidas, hermanos. Dar gracias todos los días, darles gracias al Señor por su inmenso amor, por su inmensa paz, por su inmensa misericordia en nuestras vidas. Primera de Pedro 5:6-7, hermano Edison, léame, por favor. Primera de Pedro 5:6-7. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Cómo vamos a echar toda ansiedad sobre el Señor? ¿Cómo lo vamos a humillar delante del Señor? Por medio de la oración, pidiéndole al Señor que tome el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, porque para que Él pueda aliviar todo eso que hay dentro de nosotros, que nos inquieta, todo lo que como seres humanos nosotros sabemos que no está bien delante del Señor, porque somos seres pensantes, racionales, y sabemos, y el Espíritu Santo no lo recuerda, créanme, que el Espíritu Santo no lo recuerda en todo momento. Efesios 6:18 nos dice que oremos en todas las ocasiones con todo tipo de oraciones y peticiones para el pueblo del Señor. Cuando oramos estamos obedeciendo el mandato de Dios de orar por todo y por todas las personas en las que podamos pensar en nuestro entorno y alrededor. Y usted puede orar también, no solamente se puede centrar en sus amigos, familiares, la familia de la fe, orar por sus gobernantes, orar por sus naciones, orar por todo lo que rige, las leyes, todo lo que está aconteciendo, orar por la salud, por la economía, por todo, que el Señor tome control, que tantas leyes que van en contra de sus palabras no sean aprobadas, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes porque vivimos en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en él, ¿verdad? Entonces, como dirían por ahí, estamos juntos pero no revueltos. Entonces es importante, hermanos, entonces que nosotros tengamos eso siempre presente, que también tenemos que acordarnos de nuestro entorno exterior y siempre tener esa comunión con el Señor y pedirle al Señor que tome control de todo eso. Mire, hermano, la oración tiene tanto poder. Yo recuerdo cuando una vez en Costa Rica se comenzaron a hacer cadenas de oración para que no pasara la ley de enseñarles a los niños la igualdad de género. Eso que lo que hay ahora, el segundo, tercero, ya ni quiero ni mencionar eso. Bueno, se oró tanto, se hicieron tantas cadenas de oración que la ley no pasó, hermano. Hubo un pueblo que se levantó. Todas las iglesias se pusieron de acuerdo, no importa bautista, adventista, nazareno, todos, porque todos creían en un solo Dios. Y se pusieron de acuerdo a hacer esas cadenas de oración y la ley no pasó, hermano. Y no se hicieron esos libros para entrar en las escuelas de influencia para los niños. Poder, hermanos, hay poder en la oración, hermano. Entonces la oración es tanto una interacción íntima con Dios. Nos enseña de que Él tiene, de quién es Él y tiene un efecto tangible en nuestras vidas. Hay momentos en que otros no pueden orar por sí mismos, hermanos, y nuestras oraciones le brindan los avances que necesitan. Esto se llama intercesión. Hay una persona que puede estar postrada en una cama, no puede orar, estar conectada a un respirador, por decirlo así. Su mente, solo Dios sabe dónde está su mente en ese momento. Pero usted sí puede orar por esa persona. O puede ir allá y tomar la mano, orarle, o en su casa, ¿verdad? Y está intercediendo por esa persona que no lo puede hacer por sí misma en esos momentos, ¿verdad? Hay muchas formas, hermanos. Es parte de nuestro caminar con Dios la oración, ¿verdad? Y nos ayuda en nuestras necesidades. Es un recordatorio constante de nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su guía, provisión y consuelo para nuestras vidas. Hermanos, es por ello que nuestro Padre Celestial quiere diariamente que nos comuniquemos con Él. Él desea escuchar nuestra voz. Yo siempre me he puesto a pensar y digo, millones y millones y millones de voces en el mundo, y el Señor conoce cada uno. Esta es fulana, esta es esta persona, esta está en este país, esta está aquí, yo me imagino, ¿verdad? El Señor conoce la voz de cada uno. Es más, Él conoce ya de antemano lo que usted ya le va a pedir. Porque Él te conoce, Él te creó. Dice, todo nuestro ser, Él lo conoce. Nuestros pensamientos, todo. ¿Verdad? Entonces, Él siempre nos escucha. Entonces, la oración diaria puede bendecirte a ti, a tu familia, a todos los que oramos, como hemos dicho, de traer paz y nos ayuda. Y algo muy importante, nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, tenemos que estar conscientes que todos hemos sido creados con un propósito, todos tenemos un servicio al Señor y tenemos que estar siempre conscientes cuál es esa voluntad, cuál es ese plan de Dios para nuestras vidas, qué es lo que quiere que el Señor, qué quieres que yo haga para tu servicio. Entonces, ¿cómo el Señor se lo va a revelar? Por medio de la oración.
medio de esa comunión con Él cada día, intercediendo, orando y estudiando su palabra, el Señor se le va a manifestar a su vida. Hoy en día, hermanos, tener una vida de oración efectiva es difícil para muchos cristianos debido a los horarios, las distracciones constantes, el trabajo, todo lo que existe, ¿verdad? En este mundo que camina a 1000 por hora, ¿verdad? Todo es un horario, todo es un... aquí tienes que estar a tal hora, acá a tal hora, esto, recoge el niño, sube, baja, camina, todo lo que hacemos, las mujeres, los caballeros, todo, ¿verdad? Hay mucho en nuestro entorno diario. Y el Señor lo sabe, hermano, pero no es excusa para no acudir a esa cita con el Señor todos los días. No es excusa. ¿Por qué? Porque para eso nosotros debemos de determinar un tiempo y un lugar donde pasaremos tiempo con Dios. Necesitamos agregar estos tiempos a nuestro calendario como una cita diaria continua con el Señor y luego comprometernos a acudir a esa cita. Es muy importante, hermano, que nosotros nos comprometamos cada día. Es una disciplina que se forja día a día en nuestras vidas. Así como usted tiene el hábito de levantarse, cepillarse los dientes, ya comer, así mismo usted tiene que tener esa disciplina constante en su vida de acudir a esa cita diaria. La Biblia nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. El pueblo de Israel, muchos lo hacen también. Pero nosotros por lo menos tenemos que tener esa cita al levantarnos y al acostarnos, ¿verdad? O como usted pueda, pero tener esa cita diaria con el Señor. Determinar ese momento, ese lugar, ese espacio de hora con el Señor. Hermano, si usted le diera una cita con una persona muy prominente en este mundo, usted estuviera allí, llegar hasta media hora antes. Llegar hasta media hora antes porque usted va, no sé, a conocer a tal ministro, a tal persona, usted va a estar allí en esa cita. Asimismo, nosotros tenemos que tener la misma determinación y diligencia cuando se trata de encontrarnos con el Señor. Si queremos tener una vida de oración fuerte, tenemos que tener esa determinación, esa disciplina constante en nuestras vidas. Sigamos viendo más de esta importancia de la oración. Nos da la oportunidad de expresar gratitud por las cosas en la vida que Él provee. ¿Quién es nuestro mayor proveedor? El Señor. Sabemos que todo le pertenece a Él. Nuestro trabajo, todo lo que damos, eso le pertenece a Él. Solo al Señor. Entonces nosotros debemos dar gracias al Señor por todas las cosas que Él provee y por todas las cosas que Él hace por nosotros. Darle gracias todos los días por ese alimento que Él nos da, por ese techo que tenemos, por ese vehículo que nos transporta, porque nuestros hijos van a una escuela, porque nuestros hijos tienen un sistema que les está educando, que tienen libros, tienen un buen salón con aire, no se les está cayendo el techo como en algunos países. Todo eso hay que darle gracias al Señor, porque el Señor es el que provee todas esas cosas para sus hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser agradecidos en lo mínimo que el Señor hace en nosotros, en nuestras vidas. Hermano, la naturaleza, a veces no nos detenemos a ver todo lo que hay en el ambiente, en la naturaleza, agradecerle al Señor aún por la lluvia, aún por el sol, todo lo que hay, los pajaritos, todo lo lindo que ha creado el Señor, todo eso hay que darle gracias al Señor. Por esos frutos que Él nos da en la siembra para poder alimentarnos. Él es el que manda la lluvia para que esos frutos crezcan, para que se puedan cosechar, que podamos alimentar. Todo eso, hermano, nosotros tenemos que darle gracias al Señor. A veces no nos detenemos a ver todo lo que Él hace por nosotros. Todo lo que hay, que el Señor es grande y hace por nosotros. Así, hermanos, Primera de Crónicas 16:34 nos dice: aclamar al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Eterna. El salmista nos dice en el Salmo 9:1: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Hermanos, tenemos que orar agradeciendo su fidelidad y su abundante producción en nuestra vida diaria. Nosotros podemos ser, hermanos, muchas veces fallarle al Señor, pero el Señor es fiel. Él siempre está ahí dispuesto a escucharnos, a perdonarnos y a ayudarnos a corregirnos en el camino. Y ahí es donde vamos a entrar ahora, a ver entonces cómo el Señor nos va a ayudar aquí en Santiago 5,
5:15, para seguir creciendo espiritualmente en sus caminos. Vamos a Santiago 5:15. Dice, esta fue la introducción, ¿verdad? Ahora vamos a entrar aquí a los versículos. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora seguimos con el 16. Vamos a empezar con este. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué nos quiere decir este texto? Aquí se recalcó la importancia de la oración de fe. Como les dije anteriormente, recordemos en la primera, al principio de la epístola de Santiago, el capítulo 1, versículo 6, vamos a verlo. Si llegamos allá, echamos para atrás un poquito. Santiago 1, versículo 6. Mira, cuando él está empezando, la carta aquí de Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén, hermanos. Entonces, ¿vieron cómo vamos relacionando todo? Entonces, desde el principio te está diciendo, pero pida con fe, ¿verdad? Entonces, el Señor lo levantará siempre y cuando sea su voluntad, hermanos. Eso lo tenemos que tener presente, porque a veces el Señor puede tener un propósito en ese momento para esa persona que está padeciendo X situación, enfermedad, pero Él quiere revelar su gloria a través de esa persona. Él quiere manifestarse. Él quiere que esa persona dé testimonio de su poder, ¿verdad? Muchas veces el Señor lo permite, ¿verdad? Para glorificar su nombre. Entonces, Dios oye las oraciones que hacemos hacia otros hermanos y otras personas. El Señor sana a estas personas enfermas. Debemos orar también por el restablecimiento físico de esas personas, porque Dios le promete la sanidad de los cuerpos. Entonces, cuando oramos, Santiago nos alienta a orar para que demos testimonio de su enorme amor a aquellos por los que se ora y su amor para con nosotros, hermanos, porque esto es algo, cuando usted ora por esa persona que usted sabe que está por necesidad, como el versículo que dice aquí, él te dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Lo levantará la oración. Pero usted está orando por esa persona que está en ese momento de necesidad. Eso es un acto de amor, hermano, y misericordia. Porque usted se está preocupando en su ser por esa persona del corazón que está orando. Usted quiere que sea levantado, que el poder de Dios lo levante. Eso es un acto de amor para con nosotros hacia esa persona, ¿verdad? De misericordia, Señor, que el Señor extienda su misericordia para ellos. Entonces, el solo hecho de que Dios escucha nuestras oraciones a favor de otros demuestra el gran amor hacia nosotros los creyentes. Lo que significa que gozamos de un extraordinario favor de parte de Dios para con nosotros. Hermanos, muchas veces en etapas de nuestras vidas el Señor quiere glorificarse a través de situaciones como enfermedades y las permite para que su gloria sea manifestada y experimentemos su poder actuando en nosotros. Hermanos, en ocasiones voy a hablar por mí, ¿verdad? De mi caminar cristiano, yo he experimentado momentos de dolor por diferentes enfermedades, todo. Yo sé que todos lo han pasado, ¿verdad? Que uno ha padecido. Pero yo siempre, en esos momentos, yo nada más podía extender mi mirada al cielo y saber que era su gran amor y misericordia que me sustentaba. Me sostenía. Eran días difíciles que uno pasa, son valles de sombra, momentos que va atravesando uno cuando está en esos momentos de enfermedad. Pero aún así, yo sabía que había puesto mi confianza en Dios, que no podía rendirme porque yo sé que tengo un Dios poderoso y que tenía que tener esa fe que Él iba a actuar en su momento y en su voluntad, ¿verdad? Porque Él es grande, fuerte y poderoso, es nuestro poderoso Rey de Reyes. Amén. ¿Cuánto le alaban su nombre? Amén, porque solo Él es grande y maravilloso. Solamente yo sabía que todo ese proceso era necesario para mi vida. Yo lo tenía consciente, ¿verdad? Cuando me caí, cuando no pude caminar, porque me caí, me tuvieron que operar, todo esto, la rompí un pie.
y yo estaba allí en ese momento que no podía ir a trabajar ni nada, y en ese momento Dios me hablaba. Yo tenía comunión conmigo, o sea, de alguna momento a otra, yo hice un proceso en mi vida de muchas cosas que cambiaron cuando yo tuve ese tiempo, porque a fuerza tenía que estar ahí, no podía ir para ningún lado, estaba con el que quebrado, entornillada. Entonces, tenía que yo en ese momento de ese proceso de mi vida, ver qué Dios quería decir para mí. ¿Qué es lo cómo Dios quería hablarme en ese momento? Entonces ahí donde yo me acuerdo, entonces yo entiendo lo que dice Romanos 8:28, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces yo sabía que había un propósito detrás de esta enfermedad que estábamos padeciendo en este momento, esta prueba, todo. Dios estaba hablando a mi corazón y estaba cambiando muchas cosas. Y me estaba mostrando muchas cosas. Entonces, porque tenía el tiempo, no estaba en el corre-corre diario, tenía el tiempo con el Señor, más tiempo con el Señor. Entonces hubo un propósito al final de todo esto. Entonces nos recuerda siempre que detrás de cada prueba o enfermedad hay un propósito por el cual Dios quiere glorificarse. No es tu fin, es el principio de un propósito para glorificar a Dios. Solo tenemos, hermanos, que creer, confiar y esperar. Y del resto se encarga el Señor. Del resto se encarga el Señor, hermano. Créanme que es así. Es importante entender que todo esto, lo que sucede en nuestras vidas, es parte del propósito divino. Simplemente cuando nosotros le damos gracia, le damos nuestra mirada al cielo, le damos esa gracia, Él sabe por qué lo permite. Hermano, en este caminar diario, el Señor siempre pone circunstancias, llámese enfermedades, llámese pruebas, llámese como diferentes cosas que pueden pasar en nuestras vidas, hermanos, para moldearnos. Porque Él es nuestro alfarero, recuerden. Él es nuestro alfarero y ustedes han visto un alfarero cuando está haciendo un barro. Al principio, ¿cómo está? ¿Cómo está eso? Eso ni se entiende. Que ellos lo hacen como con una rueda así, que yo lo he visto en los pueblos de mi país así, y van moldeando y van haciendo, y eso ni se entiende, no tiene ni forma. Y tú dices, ¿pero qué forma le va a dar eso? Mire, aquí hay uno, mire, eso tiene que haber pasado por un proceso. Eso tiene que haber pasado por un proceso y darle para que quedara así tan bonito. Entonces, todo ese proceso implica desgaste, implica tiempo, implica sacrificio, implica que te va a doler. Pero al final, ahí va a estar el resultado. Bonito, bonito, porque el Señor va moldeando, restaurando, cambiando, quita por aquí, no, esto no, por allá. Te falta más, todavía, sigue, no pasaste la prueba, va de nuevo. Porque así es el Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. Y para eso, Él necesita que nosotros estemos comprometidos con Él todos los días. ¿Verdad, hermanos? Entonces, para cuando estamos pasando en estos momentos, y el Señor necesita, hermanos, para poder cumplir ese propósito que se nos encomendó, nos necesita sanos, tanto física y espiritualmente, y sobre todo espiritualmente, hermanos. Hermanos, sobre todo, hermanos. Tenemos que estar conscientes que muchas veces el camino tendrá montañas, piedras montañas difíciles de subir, piedras, obstáculos, todo. Pero no olvidemos que todo es para bien. Y contamos siempre con la ayuda de su Espíritu Santo, el cual es nuestro consolador y maestro. ¿Qué nos dijo Él en su palabra? No me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar aquí en al consolador, al Espíritu Santo. Hermano, que juega un papel muy importante cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor. Porque Él es el que nos guía con pasos firmes y seguros. Él es el que nos revela, ¿verdad? Cuando estamos estudiando su palabra, nos revela lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, cualquiera que sea la circunstancia o enfermedad que enfrentemos, la esperanza para nosotros es que no hay nada en este mundo que el Señor no haya usado para ayudarnos en nuestra peregrinación terrenal. Y que nos lleve seguro y con certeza al destino glorioso de esa peregrinación. ¿Cuál es nuestro destino final? Nuestra patria celestial. Hermanos, recordemos, aquí estamos de paso, no se acomoden mucho. No nos acomodemos mucho, aquí estamos de paso.
Aquí estamos allá en la vida eterna y todos queremos llegar algún día a esa vida eterna, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? A poder estar con el Señor. Entonces, para eso tenemos que hacer su voluntad, caminar en obediencia a su palabra, ¿verdad? Y saber y creer en quien hemos confiado, hermano. Hermano, no es orar por orar, sino orar con fe, como te dice el versículo. Es lo que hace la diferencia. Es creer con todo el corazón que Dios tiene el poder para sanar a una persona, que Él tiene el poder para levantarlo de la cama y que no hay nada difícil para Él. Siempre teniendo presente que Dios es soberano al sanar. Él es soberano al sanar. Y si no ocurre la sanidad, hermanos, porque hemos visto, ¿verdad? Hemos visto casos de hombres y mujeres de Dios que han muerto padeciendo enfermedades, cánceres, todo, muchas cosas que hemos visto, ¿verdad? En el caminar cristiano. Pero Dios sabe por qué lo permitió así. O sea, porque Él es soberano. Y por más que se oró y todo, pero Él es soberano. Y Él sabe por qué permitió que no ocurriera eso en la vida de esa persona. Porque todo ocurre dentro de su tiempo y su voluntad. Entonces, el segundo punto de este texto es el autoexamen. Mira que él te dice, el texto te dice, en Santiago 5:15, te dice, vamos a la parte B del texto, dice, después dice que hay un punto y un coma, entonces ahí dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué significa eso? Significa que algunas de las enfermedades son causadas por el pecado. Entonces, Santiago así lo enseña a decir, y si hubiere cometido, pero Santiago aquí nos lleva a autoexaminar nuestra vida, ¿verdad? Y confesar nuestro pecado si estos están relacionados con nuestras enfermedades para que podamos ser sanados. Ejemplo, muchas personas cuando vienen a Cristo, empezando su vida cristiana, en sus primeros meses de conversión, pueden estar batallando con muchas cosas y ataduras de su pasado, ¿verdad? Que les pueden estar enfermando físicamente, malos hábitos, muchas cosas, cigarrillo, malos hábitos, licor, muchas cosas, que enferman a lo largo de la salud física, como espiritualmente. Pero cuando realmente se logra comprender que no es con tus propias fuerzas que saldrá de cualquier situación que usted esté viviendo, sino que realmente confiese su pecado delante de Dios, ¿verdad? Y Él lo perdonará. Entonces cuando el Señor ve ese corazón contrito y humillado delante de Él y perdona su pecado. Por eso dice, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, ¿verdad? Entonces esa persona va a ser libre y esas cadenas son rotas en el nombre del Señor. Y ya no será esclavo de su pecado, sino que vivirá para el Señor. Entonces, pero todo esto, hermano, toma un proceso. Toma un proceso. No es instantáneo, no. Es un proceso. Y es por ello que como hijos de Dios tenemos que estar orando los unos por los otros. Hermanos, acordarnos de los unos por los otros, porque no sabemos la batalla que está librando nuestro hermano. Cada cual está librando una batalla en silencio. Muchas veces cuando muchos hermanos que se acaban de convertir sobre todo, y necesitan de nuestras oraciones para que sigan adelante. Veamos el ejemplo de David, que es el Salmo del Arrepentimiento, que yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, el Salmo 51, ¿verdad? Cuando el profeta Natán acudió a él por lo que él había hecho, ¿verdad? Se había llegado a una mujer ajena a la ¿sabes? Que no era de él, ¿verdad? Ustedes ya saben el contexto de este salmo. Por entonces a lo que yo quiero llegar aquí, cuando David le dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, cuando el Señor escucha una oración así, hermanos, que ve de corazón
que te está pidiendo, que te está humillando, lávame y lávame más y más de mi maldad, límpiame. El Señor escucha y te perdona. Es perdonado porque está viendo que ese corazón está pidiendo perdón, está pidiendo misericordia delante de Él, porque ahí estamos viendo un corazón expuesto totalmente ante el Señor, porque está consciente que le ha fallado al Señor. Entonces, y miren el 10 al 12, más abajo como Él dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y a mí me llamó la atención cuando dice, devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo se va, hermano, porque Dios es santo. Y Dios es santo, no puede estar en el pecado. Entonces, como Él es santo, el gozo se va, hermano. El Espíritu Santo se aparta si usted está caminando en ese momento por algo que usted sabe que no le agrada al Señor. Se aparta y el gozo se va. Entonces por eso que Él decía, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, hermano, cuando una persona llega al Señor con este arrepentimiento genuino, de esta forma, el Señor lo perdona, porque el Señor lo está viendo ese cambio, está viendo en sí ese corazón que está pidiendo, Señor, te fallé, no quiero volver a hacerlo, Señor, ayúdame, Señor, a no caer nuevamente. ¿Verdad? Porque David era un hombre normal, como todos los que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Que le falló a Dios una y otra vez. Y muchos de nosotros le hemos fallado a Dios una y otra vez. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso y perdonador, que nos escucha. Pero ahora tampoco usted va a estar, Señor, perdóname. Coméntalo, Señor, perdóname. No, hay que ser maduros espiritualmente, ¿verdad? Y pedir al Señor que nos ayude, y eso lo hacemos, ¿verdad?, por medio de la oración. Entonces, y para que esto no pase, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto no pase, hermanos? Para que no vuelva la persona a caer en esas prácticas antiguas, ¿verdad? Estamos hablando de las personas cuando están empezando en el Señor. Entonces, todos estos días, esta persona siempre tiene que estar en oración y estudio constante de la palabra y llenarse de la palabra de Dios en su mente, para poder atacar esos dardos del enemigo con la palabra de Dios. Para cuando venga ese pensamiento no deseado, usted pueda atacarlo en oración y con la palabra de Dios. Porque yo te puedo decir no, porque mi mente le pertenece al Señor. Amén, porque yo soy una hija de Dios redimida con su sangre. Y no puedo hacer lo que no le agrada al Señor. Entonces tenemos que estar, como dice la oración modelo de Mateo 6. Señor, líbranos de todo mal, ¿verdad? Líbranos de todo mal para que no caigamos en ¿qué? En tentación, hermano. Tiene que existir un arrepentimiento genuino delante del Señor, para que si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Entonces el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que someta nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos a la voluntad del Señor. Señor, toma esta mente, toma mi mente, mi corazón y sométalo a tu voluntad. Y como les dije, que nos libre de todo mal, ¿verdad? Porque recuerda, 1 Corintios 10:12 te dice, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. No podemos estar acusando ni señalando a nadie, hermanos. Tenemos que estar orando los unos por los otros. Orando los unos por los otros por diferentes situaciones que nos enteremos, o Señor nos pone en nuestro camino, para que oremos todos, orando los unos por los otros. Para que todos podamos estar firmes caminando delante del Señor en su voluntad. Esto es algo de diario, hermanos. Esto es algo diario y tenemos que estar seguros que Él es nuestro dulce refugio en la tormenta. Y que solo Él nos puede sustentar, hermanos. Ahora entremos, quedó claro porque se lo desglosé este versículo en las dos partes, ¿verdad? La parte A y la parte B. Ahora vamos a entrar a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice, ahora viene la segunda parte del versículo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Lo vuelvo a leer. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, esta oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda para arrepentirnos de ese pecado. Seamos sinceros, todos le hemos fallado a Dios de una u otra forma. Todos le hemos fallado como seguidores de Cristo. Pero la Biblia es muy clara, dice, cuando dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Ese es el Salmo 32:5. Decirle a Dios lo que Él ya conoce, que ya lo sabe. Solamente que Él quiere que nosotros lo confesemos, hermanos. Entonces vamos a desarrollar aquí dos palabras claves en este versículo son confesar y sanación. Confesar, en la concordancia, son de su original griego, su palabra es exomologeo. Ese es en el griego, ¿verdad? Exomologeo. Que su definición es confesado, confesaré, llegar a un acuerdo, reconocer. Entonces, ampliando más su significado de esta palabra, confesar necesita reconocer la realidad de que algo que es o ha sido verdad. Confesar incluye declarar, reconocer, asumir, admitir, miren todo lo que abarca una palabrita, alguna acción, palabra, pensamiento o sentimiento. Yo cuando lo yo dije, miren, una palabrita que tú la ves tan fácil, confesar. Y mira todo lo que abarca cuando tú te vas y buscas el significado original y vas entendiendo todo lo que abarca esta palabra, ¿verdad? Reconocer, asumir, admitir alguna acción, palabra, pensamiento o sentimiento que hemos tenido. Entonces, esto a su vez trae consigo que el pecado cometido hacia una persona que no es confesado sirva de obstáculo en nuestra vida espiritual. Porque ahí va a estar ese obstáculo, ahí va a estar ese sentido, ahí va a estar eso, ¿verdad? Que no va a impedir crecer espiritualmente, porque el Espíritu Santo siempre nos lo va a dejar saber. Tienes que arreglar cuenta con esto, tienes que arreglar cuenta con aquello, ¿verdad? Para que sigamos avanzando. Y la palabra sanar, su definición en el griego original es iasis, que significa que se centra en el proceso espiritual por el cual la gracia de Dios trae sanación divina. Entonces, ahora las unimos. El resultado de la confesión y oración es la sanidad física espiritual y la oración del justo puede mucho. Entonces, vamos a ver la oración del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago subraya el poder de la oración cuando viene de una persona justa, es decir, alguien que vive en obediencia a Dios y en armonía con su voluntad. Aunque no hay ningún justo ante los ojos de Dios, solo su gracia es el que nos sostiene, ¿verdad? Tenemos claro. Pero esta persona vive en obediencia y en armonía con su voluntad. Entonces, este tipo de oración no es meramente ritual o mecánica, sino que tiene un impacto real y transformador en las circunstancias de la vida de las personas. Mire, este versículo nos muestra clave de la vida cristiana: la confesión sincera y humilde, la intercesión perseverante y el poder efectivo de la oración. Promueve donde hay una comunidad donde los creyentes, que eso es lo que realmente se busca dentro de la iglesia, ¿verdad? Que los creyentes se apoyen mutuamente, se cuiden y se restauren unos a otros. Esto es lo que se busca, ¿verdad? Dentro de las congregaciones, realmente lo que el Señor quiere, ese amor de los unos por los otros, a través de la gracia y el poder de Dios manifestados en la oración. Hermanos, Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Aquí vemos cómo la confesión ante Dios conduce al perdón y a la purificación, reflejando el principio mencionado de Santiago. Entonces, 1 Timoteo 2:1 dice: exhorten de todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí Pablo le enseña a Timoteo la importancia de la oración intercesora para todos. Hermanos, hay varios textos, vamos a leer unos cuantos. Voy aquí rapidito a darles 3 textos y después los otros se los puedo dar para que lo lean en sus casas por el tiempo que ya va avanzando. Por aquí por donde quedamos, hermana Isel, Colosenses 3:13, hermana Anet, Lucas 6:37, hermano Hugo, Mateo 18:21-22, hermana Zulmi, Marcos 11:25, hermano después del hermano Zulmi, hermano Mario, Isaías 43:25. Amén. Vamos a leerlo rápido, que ya lo vayan buscando. Para ampliar, hermano, porque yo no soy la que hace. Yo soy un instrumento, como se lo dije al principio. La palabra de Dios es la que habla, más antes, ¿verdad? Por eso me gusta traer textos. A ver, el primero, Colosenses 3:13. Sí, léalo en inglés, hermano. Dice, bear with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Amén. Yo lo voy a leer en español. Colosenses 3:13. Dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lucas 6:37. No busquéis y no seréis buscados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Mateo 18:21-22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Se cree que siempre? Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Amén, hermanos. Y yo le voy a leer aquí Isaías. Isaías, ajá. Isaías 43:25. Yo voy a leer acá el último. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Amén. Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gloria a Dios. Amén. Yo soy el que borra tus rebeliones. Cuando usted viene con ese corazón sincero, borra nuestras rebeliones y no se acuerda. Madre, usted te lo van a recordar. ¿Te acuerdas cuando me hiciste tal cosa? Usted que se lo recuerda a la persona, pero el Señor lo borra. No se acuerda más de ellos, hermanos. Ya confesó. Vamos, pasemos la página. Entonces, ahí vemos aquí ahora el Salmo 86, 4 y 5. Salmo 86, 4 y 5. Dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para que todos los que te invocan. Como les dije, hermanos, aquí lo que les dije al principio, eres bueno, perdonador y grande en misericordia cuando venimos delante de Él, hermano, con ese corazón contrito y humillado. Entonces, todos estos textos que hemos visto complementan la enseñanza de Santiago 5:16, resaltando la importancia universal de la oración y la confesión de la vida cristiana. Entonces, para ir terminando, hermanos, en resumen, Santiago 5:16 nos invita a practicar una fe viva y activa mediante la confesión mutua y la oración perseverante. Es un recordatorio poderoso de la efectividad de la oración de aquellos que viven de una forma justa delante de la gracia de Dios. Es un mandato de los creyentes sobre la necesidad de confesión, oración y sanación. En primer lugar se nos dice que debemos confesar nuestras ofensas unos a otros.
Esto puede ser difícil. Sí, hermano, no me diga que es fácil. Puede ser difícil, porque muchas veces queremos ocultar nuestras debilidades e imperfecciones, ¿verdad? No, muchas veces, ¿verdad? Pero la confesión es importante porque nos permite librarnos de la culpa y la vergüenza, ¿no? Y eso al ser libre, si usted no lo hace, eso le va a impedir acercarse más a Dios. Además, cuando confesamos nuestras fallas a otro, nos lleva a ser más vulnerables, más reflexivos, ¿verdad? Más humildes delante del Señor, y nos permite aprender de nuestra propia experiencia y de la sabiduría de los demás. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que ir al Señor en oración y pedírselo, que nos dé el tiempo, el momento. Si tiene que ayudar, hágalo también, para que le dé la fortaleza, para poder usted acercarse a esa persona que usted sabe que ha tenido una falta o que algo ha pasado, y decirle, y que el Señor ponga las palabras correctas, y que sea su Espíritu Santo hablando a través de usted en este momento, para que esos dos corazones sean sanados y liberados, y puedan seguir su proceso, ¿verdad? No quedarse con eso en el corazón. Entonces, la segunda parte del versículo habla sobre orar por los demás. La oración eficaz de una persona puede hacer mucho para sanar a alguien que está sufriendo. Hay una gran fuerza y poder en la oración, y cuando oramos por otros, estamos poniendo sus necesidades delante de Dios y buscando que Él intervenga en sus vidas, hermanos. Entonces, conclusión, hermanos. La confesión y la oración pueden parecer actos pequeños en la superficie, ¿verdad? Pero como lo señala Santiago, tiene poder para sanar esa terrible herida que pueda haber en el corazón. A través de este versículo se nos recuerda la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás sobre nuestras imperfecciones y fallas. Hermano, en vez de evadirnos, debemos buscar el perdón y la ayuda de Dios, de los demás y de Dios, sabiendo que juntos podemos lograr esa sanidad espiritual que tanto necesitamos, ¿verdad? La idea es entender que somos seres imperfectos, hermano. Somos seres imperfectos, le fallamos a diario a Dios. Tenemos que estar conscientes que necesitamos de la ayuda del Señor todos los días y que necesitamos de su sabiduría para poder corregir estas faltas todo el tiempo, para que esa vida espiritual de nosotros sea fortalecida y nuestros corazones sean sanados, ¿verdad? Es importante, hermanos, que busquemos esa confesión diaria, esa comunión con el Señor. Si usted está pasando por estas situaciones con otras personas, tenemos que entender que nuestra vida completa incluye nuestras emociones y acciones. Hay veces que fallamos, sí, a veces actuamos por impulso o decimos algo que no queríamos decir, pero no tenemos que esperar mucho tiempo para corregir, porque eso va creciendo. Y lo que nada más era una cosita se va convirtiendo después en algo que ya ni queremos saber, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar inmediato, ponerlo delante de Dios y reconocer en todo momento que necesitamos la guía de su Espíritu Santo, hermano. Siempre pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe, que nos hable a lo más profundo de nuestro corazón, cómo necesitamos actuar ante diferentes circunstancias de la vida que se nos presentan, hermano. Vamos a ir terminando aquí con Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26, 27. Cuando estamos orando en el Espíritu del Señor, ¿verdad? Queremos pedirle su dirección, ¿verdad? Aquí nos dice Romanos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede por nosotros, hermanos, el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, como dice. Así que cuando usted se postra delante de Dios en esta oración sincera y le pide su guía, Él lo hará, hermano.
Él lo hará, créanme, y le dará las palabras necesarias para poder arreglar X o Y situación, hermanos. Cuando nos acercamos confiadamente ante el Señor, reconocemos nuestras habilidades, Él sanará nuestra vida individual, podrá actuar en nuestra vida y vaciar lo que no viene de Él en nuestras vasijas espirituales y llenarlas de su unción fresca. Eso es lo más importante, para que así podamos servirles y ser agentes de acción y transformación y cambio en este mundo que tanto lo necesita. Porque recuerdo que nosotros somos la luz, ¿verdad? Los que somos hijos de Dios, allá afuera tenemos que dar testimonio. Solamente nosotros somos instrumentos en sus manos para el servicio y si somos instrumentos en sus manos, hermano, para que todo buen instrumento funcione, tiene que estar como en sintonía con su Padre Celestial. Si no está en sintonía con su Padre Celestial, ese instrumento no va a funcionar bien. ¿Y cómo vamos a estar en sintonía con nuestro Padre Celestial? Llevando una vida de oración, una vida de confesión, una vida de perdón, una vida de amor los unos por los otros, ¿verdad? Así que, hermanos, la oración, termino con esto, la oración efectiva es una manera de fortalecer nuestra relación con nuestro Padre en el cielo. Cuando estudiamos y obedecemos su palabra y tratamos de complacerlo, el mismo Dios que hizo que el sol se detuviera por la oración de Josué, nos invita a venir confiadamente ante el trono de la gracia y orar con la certeza que Él extenderá su misericordia y gracia para ayudarnos en nuestros tiempos de necesidad. Y vamos a terminar con Hebreos 4:16, que te lo dice. Hebreos 4:16. 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos, la palabra de Dios es clara, es viva, es cortante como una espada de dos filos. Ella habla por sí sola. Cuando usted la lee, ella se le revela por medio de su Espíritu Santo a usted. Es la palabra de Dios, hermano, que habla en nuestros corazones. Yo espero que le haya sido de edificación este estudio como lo fue para mí. Créanme que lo ha sido. Porque yo estoy pasando un proceso ahora mismo de unos dolores raros que estoy teniendo en la cabeza y con malestar y todo. Y si usted me viera como yo estaba ayer, usted no cree que yo podía estar hoy como yo me sentía ayer, pero mal. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a preguntar este estudio. Pero yo le oré. Yo digo, por si tú me estás dando un estudio de sanar, que la oración del justo, tú me tienes que ayudar, Señor. Y yo puse esto delante del Señor. Yo pasé el estudio, pero me lo dieron con prueba y todo. Con regalito extra. Entonces, yo lo puse y yo dije, solo tu gracia, Señor, y solo tu misericordia me va a ayudar. Y así fue, Señor. Así fue, créanme, hermano. Si hoy estoy de pie aquí delante de ustedes y pude traer este pequeño estudio, fue por su gran amor y misericordia y por su gracia. Porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos ayuda y Él es el que nos invita cada día a venir a buscarlo más y más. Porque su amor es eterno. Vamos a orar para terminar. Hermano, ¿qué ore para terminar? Vamos. Padre, le amamos, le bendecimos, le damos gracias por ese estudio tan lindo, tan precioso que usted ha puesto, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Sabemos que es su palabra, Señor, la que transforma, su palabra es la que edifica y su palabra es la que nos lleva, Señor, a tener esa comunión con usted, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hermana, familia representada en este lugar. Señor, ahora le invitamos al Espíritu Santo que continúe, Señor, el resto del servicio y que todo lo que se haga aquí, en este día, en esta mañana, lleve el sello de su aprobación, Señor. Esto se lo pedimos en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.